Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Repretel, hoy jueves. Iniciamos. Por supuesto, le damos seguimiento a este caso desgarrador, y es que el OIJ y bomberos realizan en este momento la inspección del lugar en donde ocurrió el incendio que dejó lamentablemente 4 víctimas mortales, entre ellos 3 niñas. La inspección del lugar permitió ubicar acelerantes que pudieron propagar el fuego. Gustavo, usted nos tiene el detalle. Melissa, este tipo de casos tan delicados se tienen que trabajar con toda la expertise, la paciencia y también los elementos que tanto el OIJ como el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos han estado empleando durante horas de la mañana. Ustedes están observando imágenes en directo de lo que ha estado desarrollándose, de las reuniones, conversaciones que han implementado los expertos que desde muy temprano están realizando una inspección para determinar el punto de origen y posterior a eso el de propagación de este lamentable incendio que tiene a 3 menores de edad como víctimas: a Valentina, la pequeña que vivía en este aposento de 6 años, y a sus 2 amiguitas, Alison de 9 y Ashley de 11, quienes llegaron a visitar este lugar para poder compartir entre ellas mientras eran cuidadas por Catherine Martínez Amador, preliminarmente identificada así, de 22 años, extranjera, nicaragüense, que tenía en este caso el cargo de estar con las pequeñas cuando lamentablemente las llamas las obligaron a ubicarse en un aposento y de esa forma no lograron salir. Don Miguel Araya, jefe del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, se encuentra conmigo para poder ampliar en directo lo que en este momento ha estado sucediendo con respecto a la inspección que realizaron. Don Miguel, gracias por acompañarnos. Esto es un detalle minucioso que se tiene que sacar y realizar dentro de esta escena. ¿Qué han estado haciendo durante la mañana, don Miguel, al paso de las horas de ayer a hoy? ¿Cómo ha ido el avance de las investigaciones con ustedes como expertos en conjunto con los compañeros investigadores del OIJ? Gracias. Bueno, hoy continuamos con las labores de investigación, las cuales iniciaron ayer al momento del incendio, pausamos a las 6 de la tarde, hoy iniciamos en la mañana, en este caso con compañeros del organismo de investigación judicial y la unidad canina del OIJ. De momento seguimos analizando el área donde presumimos que inició el fuego. Debido a la complejidad de la estructura y a la gran cantidad de materiales y labores que se hacían dentro de la misma, estamos realizando las pesquisas para tratar de identificar cuál puede ser la causa del fuego. En este momento llevamos varios análisis, varias hipótesis para poder ya clarificar efectivamente cuál fue la cadena de eventos que ocurrió al momento del incendio y también tratar de determinar por qué fue que las víctimas no lograron evacuar de manera segura. Don Miguel, sé que es muy próximo, lo sabemos. Preliminarmente se ha ubicado, se ha determinado el área en donde se pudo originar el fuego, y esto en relación al aposento en donde ubican a las 3 niñas, a Valentina y a las 2 hermanitas, Ashley y Alison. Hay mucha distancia. ¿Qué nos puede describir preliminarmente? Preliminarmente, en la parte frontal de la vivienda tenemos un tipo de cochera, la cual mantenía una gran cantidad de materiales combustibles. Ahí se estaban almacenando materia prima que se utilizaba en la tapicería, que es parte de la estructura, pero se ingresa en la parte posterior. Eso hace que el fuego crezca muy rápidamente, las llamas empiezan a crecer, a generar una gran cantidad de humo, y las víctimas se ubicaban dentro de la vivienda en una habitación en la parte más posterior dentro de la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de que ocurre la emergencia, ellos las opciones que tienen para salir tienen que pasar forzosamente por el área donde tenemos el fuego.
Eso hace que se queden atrapados y lamentablemente ellos tratan de refugiarse en esa habitación y lamentablemente fallecen en el lugar. Don Miguel, vamos a aprovechar su presencia acá. Corrámonos un segundo para que mi compañero Alberto Ramírez pueda, hasta donde le permite la cinta de custodia, mostrarnos, don Miguel, esta parte, por decirlo así, cómo podríamos describir del punto que se investiga, que es este que estamos observando hacia el aposento. Hay mucha distancia, ¿cómo podemos describir esta escena que estamos proyectando en este momento? Y aproximadamente de esta entrada, donde está el portón, al área donde se ubican las víctimas, podemos hablar tal vez de unos 25 metros. Sin embargo, la estructura, la casa, tiene sus aposentos, tiene sus paredes, tiene sus pasillos, y ellos lamentablemente fallecen en la parte posterior de la vivienda, que es la principal lección que tenemos de este caso. La única opción de salida que tenían desde la habitación era a través de este portón, y aquí fue donde se concentró la mayor cantidad de fuego. De ahí insistir la importancia de contar siempre con una salida de emergencia o con una salida de escape, si una ventana, una abertura que me permita a mí salir de la estructura de manera segura. Al otro lado, a pesar de que hay calle pública, tenemos el área donde se encontraba la tapicería. Sin embargo, la gran cantidad de materiales ahí tampoco permitían el acceso a las personas, y de igual manera, para salir de las habitaciones, ellos tenían que pasar por el área que ya estaba siendo invadida por el fuego y el humo. Entonces hace llamado a las personas en nuestras casas, más en estas épocas, que por favor tengamos mucho cuidado con los materiales que almacenamos en casa. Siempre tratemos de tener las puertas fáciles para poderlas abrir y poder evacuar de manera segura. La importancia también de contar con detectores de humo, extintores, eso puede marcar la diferencia para que en caso que tengamos una emergencia de este tipo podamos evacuar de una manera segura. Don Miguel, estaban aquí haciendo uso de los perros adiestrados. Es una herramienta vital. ¿Qué se ha logrado determinar con los canes especializados del OIJ en esta escena? La herramienta que utilizamos, como son los perros, básicamente nos ayudan a identificar si existe presencia de algún material acelerante. Un acelerante es una sustancia que puede favorecer en este caso que el fuego crezca rápidamente. Sin embargo, la escena todavía nos falta analizarlo. Esas muestras que se recolectan irían en este caso a ciencias forenses y se analizaría en este caso qué tipo de material es, y hay que relacionarlo en este caso con la estructura, porque tenemos una gran cantidad de materiales. Hay materiales de construcción, hay en este caso materia prima para tapicería. Espumas, Espumas básicamente, entonces no podemos ahorita aseverar alguna situación de esas, y parte de los análisis que se harán posteriormente, tanto de sistemas eléctricos, lo que recolectamos con los perros, y evidencia y testimonios de testigos, es lo que vamos a analizar para posteriormente ya generar una conclusión, la cual se la emitiremos al organismo de investigación judicial. Eso lleva un protocolo, lo sabemos, don Miguel, pero ayer estaba trascendiendo la posibilidad de que se haya iniciado el fuego por una aparente chispa de soldadura. ¿Hacia ahí va la línea de investigación? De momento tenemos varias hipótesis, no podemos descartar o confirmar todas las versiones que hay ahorita. Parte de ese análisis implica un descarte que se va a realizar en los días que vienen posteriormente para ya lograr emitir una conclusión final. Y por último, don Miguel, ya una vez que se ha tenido el análisis de esta escena, lo que se hace es recopilar los puntos en donde puede existir combustión, hacer mediciones, el ABC de lo que realizan ustedes hoy. Básicamente es ubicar un área de origen, buscar posibles fuentes de ignición, ver todo el tema de posibilidad de trabajos en caliente, de sistemas eléctricos, la presencia de los acelerantes, ver cómo lo podemos correlacionar en este caso con una fuente de ignición y el origen ya del incendio en sí. Lamentablemente, como digo, el caso es muy delicado, son 4 personas fallecidas lo que tenemos, y como responsablemente no queremos dejar nada por fuera para que la investigación transcurra de la mejor manera. Es un dolor el ustedes estar trabajando acá, don Miguel, porque hay menores que han fallecido. Desde hace muchos años no se presentaban escenarios como estos. De los últimos 10 años es la ocasión en la que más menores pierden su vida, terminan en esta situación. Desde el 2014, 6 menores no habrían fallecido en incendios y ahora se repite este año. Correcto, lamentablemente ocurre en una época, en el mes más bonito que llamamos,
Estamos en una época en la que los niños están en casa y ahí aumenta el riesgo, en este caso, de que podamos tener un accidente con consecuencias de este tipo. Hacer llamado a la población de tener cuidado con los niños, vigilarlos. A veces el tema de la pólvora, recordemos que no hay pólvora que sea inofensiva. Es muy importante que mantengamos la seguridad del lugar que para nosotros es sagrado, que es nuestra casa. Y hacer un llamado a la población para cuidar a nuestros niños, cuidar nuestras casas, porque a veces los accidentes ocurren y uno no quiere que esas cosas pasen, pero a veces las consecuencias son muy lamentables y hacer un llamado a la población para mejorar las medidas de seguridad, revisar sistemas eléctricos y ver todo ese tipo de situaciones, tratar de imaginarse un poquito esas situaciones que pueden ocurrir y que pueden generar un incendio como el que tuvimos el día de ayer. Don Miguel, muchas gracias. El jefe de la Unidad de Investigación de Incendios por parte del Cuerpo de Bomberos. Para que ustedes puedan tener una noción de lo que aquí ocurre, desde el día de ayer estábamos proyectándoles a ustedes una animación que nos permite de alguna forma entender que el aposento en donde se encontraban estas víctimas quedaba completamente en medio del fuego, de allí que ellas no lograron salir al momento en el que ya las llamas estaban abarcando gran parte de la estructura. Es lo que estamos observando acá. Incluso las primeras descripciones que hacen a las autoridades es que las tres pequeñas, junto a la cuidadora, a la niñera que en ese momento se encontraba allí, quisieron salir. Obviamente el pánico es total y en ese momento las formas de reaccionar las llevaron a estar dentro de esta estructura que era una habitación y lamentablemente de allí no lograron salir. Quiero mostrarles, Alberto, venga por acá un segundo, yo le colaboro, venga por acá para que pase esta parte aquí para poderles mostrar a ustedes y hacer una descripción desde este punto. Hagamos este ángulo por aquí, Alberto, para que ustedes puedan tener una idea. Estos son los aposentos en donde se ha estado realizando la investigación judicial. Aquí lo que ocurre es que una vez que las llamas están abarcando esta estructura de concreto, era la salida, la vía que tenían en ese momento las tres niñas y su cuidadora para poder ya estar en el exterior de la habitación. Tanto por este sector estaba envuelto en llamas, como también por la otra zona en donde ya les han colocado una manta blanca, globos blancos y hasta flores, que esto se lo vamos a estar desarrollando también en pocos minutos. Catherine Martínez Amador, de 22 años, tenía en este caso a cargo a las tres pequeñas, a Valentina de 6 años, a Alison de 9 y a Ashley de 11. Alison y Ashley eran de las amiguitas de Valentina que llegaron a compartir con ella. No vivían acá, pero por estar ya en vacaciones decidieron sus padres que pudieran permanecer aquí al cuidado de Catherine Martínez Amador, esta joven de 22 años que por más que luchó no logró salir con las tres pequeñitas fuera de la vivienda, y allí fue donde lamentablemente el humo inicialmente y después las llamas las habrían alcanzado. Aquí hay un elemento muy importante que tienen que analizar en el complejo forense y es determinar si en algún momento ellas, primero producto de los químicos y la inhalación de humo, pierden el conocimiento y quedan en el aposento, en la habitación, o bien directamente el fuego las alcanza mientras ellas estaban intentando salir. Situación que todavía es muy preliminar decirlo. De igual forma también hoy se nos ha confirmado por parte del OIJ que se están realizando todas las diligencias a nivel de medicatura forense para los análisis y exámenes que aquí se tienen que desarrollar a cada uno de los cadáveres. Las pequeñas el fin de semana estuvieron en una fiesta, así se desarrolló en este lugar, producto de que había una celebración. A ellas se les vio muy contentas compartiendo entre Valentina, Alison y Ashley. Producto de esto también las familias estaban aquí reunidas, así nos lo describe doña Lilian García, una de las vecinas que conversó con Noticias Repretel esta mañana. Vamos a escuchar. El sábado parece que hicieron una carne asada y estaban disfrutando. Estaban conviviendo pues ellos mismos ahí entre familia, y sí se veían las niñas muy alegres y todo, pero y las tragedias usted sabe que... Las niñas correteaban acá por la acera, felices.
Por la acera no, ellas estaban adentro, no, en la acera no, ellas no se veían porque como acaban de salir de vacaciones, entonces no se puede decir que convivían, pero adentro, sí. Sí se percibía la felicidad de ellas, por lo menos ese día de la actividad allí adentro. Sí, claro, como todo niño que comparten con los amiguitos y todas las edades, sí, claro. Y un dolor muy grande para estas dos madres y pidiéndole a Dios que les dé fortaleza a las madres porque es un trauma muy duro como madre y como ser humano. Todos estamos bien dolidos, bien consternados con esta tragedia. Gustavo, ya lo decía, estamos consternados, yo sé, estoy segura que todos en casa también. Muy lamentable ahora, Gustavo, que uno quisiera como tener una explicación de por qué en la gran cantidad de incendios que al menos este año se han registrado, casi siempre el inicio del fuego abarca la única salida que hay, y de ahí el llamado de las autoridades de bomberos, pero ¿qué hacer? ¿Cómo prever? Muchas veces uno dice, si solo la única entrada o salida a la casa está cubierta por las llamas, ¿qué opciones tienen las personas? Aquí, Melissa, lo que más ha calado entre los vecinos, entre los expertos de bomberos y del OIJ es que no existía otra salida. Si bien es cierto, para que ustedes puedan comprender, esta es una de las áreas en donde ellas pudieron haber salido. Al otro lado también había un portón, pero fueron abarcados por el fuego. No es que existía una sola salida, sino que en su momento también se vieron imposibilitadas para poder salir porque del aposento, del cuarto en donde ellas estaban, ya el fuego las estaba cubriendo. Es un escenario que se repite y quiero comentarles a ustedes algo muy importante. Hoy no hay familia, no hay allegados de estas niñas en la escena, porque lamentablemente tan solo mes y medio tenían ellos de haberse pasado aquí, adquirieron la propiedad y a partir de ese momento comenzaron a trabajar en un tipo taller de ebanistería y era lo que algunos operarios se encontraban realizando el día de ayer mientras las niñas estaban con Catherine, con la cuidadora dentro de la casa. Eso incluso les hizo a ellas no conocer mucho la estructura. En mes y medio es poco lo que se puede de alguna manera explorar de un aposento como estos, en el cual también ellas con el pánico, estoy hablándoles de Valentina, de Allison y de Ashley, además de Catherine de 22 años, con el pánico no tenían una capacidad, una ruta de escape trazada al momento en el que estas llamas prácticamente que comienzan a abarcar. Saben ustedes, los perros detectaron al menos 6 puntos en donde se habría registrado combustión o acelerantes, que es propiamente de lo que en este lugar se trabajaban. Algunos artículos que a los operarios de esta zona también les era muy fácil al momento de que el fuego alcanzara para que se fuera propagando. Esta es una imagen que queremos mostrarles, Melissa y amigos televidentes, que trata de una esquela que los mismos miembros del Centro Apostólico Adorando en Familia hacen de Allison González Salamanca y de Ashley González Salamanca, las dos hermanitas que lamentablemente estaban de visita en la casita de su amiguita Valentina de 6 años y perdieron la vida. Con esta esquela ellos están por supuesto haciendo un llamado a la oración y también a la unión de todo el país para con el dolor de estas familias, que no solamente la de Allison y la de Ashley, también la de Valentina y por supuesto la de su niñera, quien es identificada como Catherine Martínez Amador, de 22 años, de origen nicaragüense. Melissa. Una jovencita también con toda una vida por delante. Gustavo, muchísimas gracias. Y lamentablemente los incendios continúan registrándose. En esta ocasión, un voraz incendio consumió por completo un local comercial y afectó 2 casas, en este caso en barrio Cristo Rey en San José. La emergencia provocó que 8 personas perdieran su lugar de trabajo. Jesús Chacón nos tiene el detalle.
Así es, Melissa, a las 7:30 de la noche de este miércoles es que se da la alerta al cuerpo de bomberos sobre un incidente en este sector en barrio Cristo Rey en San José. A su llegada se encuentran las estructuras envueltas en llamas, como lo vemos en las imágenes. De inmediato, 3 estructuras, entre ellas un local comercial y también 2 casas de habitación que sufren daños bastante cuantiosos y que generó, bueno, pues el desplazamiento de 10 unidades del cuerpo de bomberos para poder dar atención a este incidente. Como usted lo decía, detrás de ese local comercial habían 8 personas que hoy quedan desempleadas, 8 familias que dependían de ese sustento, de ese taller de ebanistería y que, bueno, prácticamente en cuestión de segundos lo perdieron todo. Ellos comentan que estaban a la espera porque en cuestión de 3 días salían a vacaciones ya de lo que restaba de este año y volverían hasta el 2026. Sin embargo, en horas de la noche, la llamada les alertó sobre esa complicación, un incendio que los deja sin trabajo y también con un golpe emocional muy fuerte, así lo relataron ellos, luego de que quedaran sin su espacio de trabajo. Algunos con 30, otros con 15 años de laborar en ese mismo lugar y que perdieron pues parte de ese espacio, ese lugar de trabajo y que ahora, bueno, ellos esperan que en algún lugar puedan encontrar ese trabajo y que también, bueno, estas fiestas ellos sienten que se vieron pues interrumpidas con una tragedia, una emergencia que los aleja de ese espacio, de ese lugar de trabajo. También parte de lo que se ha estado alertando de cara a este incidente son 300 metros cuadrados afectados, 880 metros cuadrados medía toda la propiedad, sin embargo el restante es salvado por el cuerpo de bomberos ante la rápida intervención que realizan y que también de cara a esto se evita la propagación hacia las otras casas aledañas que existían en este lugar en barrio Cristo Rey. Parte también de lo que se ha estado alertando por algunos de los vecinos es que, bueno, la preocupación existía desde hace mucho tiempo con respecto a estos talleres de ebanistería donde en muchas ocasiones no son regulados, se encuentran dentro de una vivienda y que ya ellos temían de que en cualquier momento pudiese pasar una emergencia como la que vivieron en horas de la noche de este miércoles. También lo que ha registrado algunos de estos empleados es esa preocupación de que, bueno, estaban inclusive a la espera que se les pudiese pagar el aguinaldo y ahora, bueno, no sabrán qué va a pasar con ese pago y también con todos los demás tal vez esfuerzos que tenían ellos dentro de este lugar donde llevaban años de laborar. Pero vamos a escuchar el testimonio de 2 de estos 8 trabajadores que se encontraban en el lugar pues a la espera de que les indicaran que ya prácticamente habían quedado despedidos luego de que el fuego consumiera toda esta estructura en el sector de Cristo Rey. Para mí fue una noticia bastante inesperada porque me llamó el compañero, me dijo de que se ha quemado el taller, entonces estábamos a 3 días de irnos ya de vacaciones y al escuchar esa noticia pues a mí se me hace muy duro porque esperamos aguinaldo, esperamos estabilizarlo, bueno, de todo y sobre todo de que ahora nos quedamos sin empleo y no sé qué va a pasar. ¿Cuántos años tenía de trabajar usted acá? Bueno, yo tenía como unos 3, 4 años, pero anteriormente ya había laborado como unos 8 años. Sí. Complicada esa situación también de cara a algunas fechas ya importantes que se acercan, como Navidad, fin de año, que ya lo decía usted que inclusive iban para vacaciones. Sí, complicado porque todo el mundo tiene planes, reunirse con la familia, comprar pues uno lo que le hace falta y ver qué hacíamos, pero ya al ver la situación que está complicada, que ya todo los planes a uno se le vinieron para abajo, completamente. Sí, es demasiado duro porque todos queremos estar y pasar una Navidad muy feliz con nuestras familias, y hacer planes, tal vez, y comprar las cositas que a uno necesita o ellos ocupan. Y con esto que nos cayó es como un balde de agua fría prácticamente.
fiestas de fin de año que se han visto opacadas para esta familia luego de que se diera ese incidente. Y vamos a ver la historia, porque detrás de esta local comercial, de estas personas que quedaron despedidas, también se encontraban dos familias, dos hogares cercanos que sufren alguna afectación. Don Omar Sandí y su esposa se encontraban fuera de la vivienda repartiendo abrigos y alimentos a personas de la calle bajo una misión que llevan con la iglesia evangélica a la que asisten. A la hora que reciben la alerta, dejan de hacer esta donación que se encontraban realizando y corren hasta su vivienda a buscar resguardar algunos de sus pertenencias. Sin embargo, a su llegada, el fuego ya había empezado a afectar la parte de arriba, la segunda planta de esta vivienda, y que también ellos sienten ese opaco que ahora reciben para las fiestas de Navidad y de fin de año. Entonces, cuando nos entró una llamada que nuestra casa se estaba quemando, entonces tuvimos que dejar el evento que íbamos a hacer y correr a nuestro hogar, llegando con la sorpresa que cuando llegamos, bueno, no había luz en nuestra casa y teníamos un carro aquí metido dentro de la propiedad. La gente gritaba que lo sacáramos, pero bueno, gracias al Señor lo pudimos hacer y pudimos colaborar, que, digamos, el fuego golpeaba nuestra casa, estaba quemando una parte de la planta alta, pero las llamas no entraban, o sea, era el calor que estaba, que derretía todo lo que era la instalación eléctrica, y todo lo que es tablillas de cielo raso caía. También que nos cuente, lo hablamos ahora, ¿verdad? Bueno, o sea, una época de diciembre, muchos gastos también que hay de por medio, pues por la época, también daños ahora cuantiosos que les toca asumir, y bueno, de cara a unas fechas importantes, que eso también, bueno, genera un poco de golpe a la parte sentimental. Sí, correcto, porque uno nunca está preparado para esto, definitivamente uno nunca espera lo peor, uno siempre cree que la Navidad va a pasar un tiempo bonito, pero se nos viene una situación de estas, entonces hay que tratar de cambiar los planes que teníamos para tratar de, como le dijera, resolver la situación que tenemos ahorita dentro de nuestra casa. 941 incendios estructurales que se han presentado durante este 2025. Los dos que se presentaron durante este miércoles con una característica específica, es que dos tenían ese taller de ebanistería donde se propaga el fuego hacia otras viviendas, hacia otras estructuras, y que cobra la vida, como veíamos ahora en la otra información, de 4 personas. Para ampliar más a detalle, estamos con don Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, para que nos amplíe, don Héctor, un poco sobre este tema complicado que hemos tenido este año, más cantidad de metros cuadrados, también inclusive más cantidad de personas fallecidas en comparación al 2024. Bueno, sin duda es un año atípico con relación a la última década. La cantidad de metros cuadrados ya supera los 80,000. Estos son más de 26,000 con respecto al año pasado, y lamentablemente el número de víctimas también es la más alta de los últimos años. Hasta el día de ayer sumábamos 25, y hace algunos minutos una persona falleció en los alrededores del Colegio Marista en Alajuela, producto de un fuego en un freidor. Entonces ya sumamos 26 al día de hoy, una cifra muy alta en realidad para la población que tiene este país, y pues los factores comunes que encontramos pues están relacionados típicamente con los sistemas eléctricos y con los aparatos eléctricos que también se utilizan aunque estén en mal estado. También que nos comente un poco sobre ese incidente de última hora que ha existido en el sector de Alajuela, qué es lo que se sabe, cómo se habría dado ese incidente y que la persona también se encuentra fallecida. Sí, se trata de un restaurante donde una persona estaba trabajando en un freidor. Todavía estamos en el proceso de investigación, pero el aceite se incendió y esto produjo, ¿verdad?, que la persona sufriera quemaduras en su rostro, y suponemos por la experiencia que sus vías respiratorias se vieron comprometidas. El fuego realmente fue limitado, ¿verdad?, a un área de unos 50 metros. La persona es joven, ¿verdad?, tiene 30 años, y entonces lo que vemos nosotros pues es que la velocidad con la que el aceite se prendió y llegó hasta él, los gases y la temperatura fue lo que produjo la muerte, y lógicamente pues esperaríamos que se haga la autopsia, pero todo parece indicar que fue esta la causa. ¿Ese incidente a qué hora se presentó? Me decía, disculpe. Sí, hace aproximadamente una hora. Los compañeros todavía están en la escena, estuvimos conversando con ellos, y el fuego, si bien es cierto no se expandió, pues lamentablemente sí produjo la muerte de la persona número 26 de este año.
Bastantes años ya habíamos transcurrido sin que hubiese tantas muertes en incendios desde el 2018, si mal no recuerdo el dato. Bueno, cuánto también ese llamado del cuerpo de bomberos de cara también a estos incidentes, que inclusive lo decía usted, un incendio de 50 metros esta mañana que cobra la vida de una persona. O sea, no tenemos que esperar que sea un incendio estructural muy grande para que genere pues el fallecimiento de alguien. Es correcto, la magnitud del incendio no es lo que determina la cantidad de personas que puedan morir. Si bien es cierto, hay lugares de mayor riesgo, como los hoteles, donde no hay rutas alternas de evacuación, etcétera. Un incendio en un área pequeña, como ocurrió inclusive en Zapote, donde lamentablemente pues perdieron la vida estas 4 personas, hace que las condiciones sean propicias para que la persona pueda perder la vida producto de que no hay una segunda salida, no hay detectores de humo, no hay extintores, elementos que se pueden incorporar. Aquí lo más importante es tomar conciencia de que todos estamos expuestos, que nos puede pasar, porque mucho de lo que uno observa y escucha después de un incendio es que la gente cree que a él no le iba a pasar, que eso le pasa a otras personas en condiciones precarias, en lugares muy alejados, pero no, es una realidad que vivimos aquí todos. Y no quisiéramos pues que esta cifra siga aumentando, ¿verdad? Si bien es cierto, desde el año 2018 pues no teníamos un pico tan alto, ¿verdad? Este año podríamos alcanzarla si no todos pues tomamos conciencia y tenemos principalmente, digamos, la actitud de prevenir. Viene una época complicada, más viento, más temperatura, niños jugando con fósforos en vacaciones. Esta época de fin de año la curva tiende a subir y esperaríamos que no suba la cantidad de personas que han muerto, por eso pues tomemos conciencia y tomemos acción. Héctor, muchísimas gracias. Para servirle. Escuchábamos parte de las declaraciones de Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, el llamado bastante fuerte de cara a estos últimos días del año, inclusive hay un eslogan que han estado utilizando de regale vida, regale un detector de humo, que es parte del llamado también para alertar a las personas en caso de que se dé un incendio en las viviendas. Aislado en la cárcel de San Sebastián, así es como está el sospechoso detenido en el Cacao de Alajuela, a quien investigan por abusar de menores y crear pornografía infantil. Fabián Mesa nos informa en vivo. Fabián, adelante. Aislado, Melissa, precisamente porque en los centros penitenciarios, no solamente de nuestro país, del mundo y sobre todo en Latinoamérica, existen códigos. Y una persona que es investigada por abusos, por violación de menores, cuando ingresa a un centro penitenciario, cuando ingresa a una cárcel, evidentemente lo que ocurre es que los demás privados de libertad se dan cuenta de ello y se dan agresiones, se dan amenazas. Esto fue lo que le pasó al sospechoso apellido Zúñiga, investigado en un caso que dimos a conocer aquí en Noticias Repretel el 10 de diciembre anterior, el caso Almodeo. Recordemos que los allanamientos fueron en el Cacao de Alajuela por producción de pornografía infantil y que la investigación reveló precisamente que este sujeto había abusado, había violado a menores de edad. En este momento investigan por lo menos 8 denuncias en contra de este hombre de apenas 26 años, pero no solamente eso, había grabado y había subido también a la nube estos videos, más de 800 fue lo que los investigadores encontraron del organismo de investigación judicial, la unidad en contra del cibercrimen. Y precisamente cuando ingresa al centro penitenciario, ya los otros privados de libertad conocían a esta persona. Sufre agresiones según fuentes fidedignas que nos brindaron estos detalles y por lo tanto tienen que aislarlo y mantenerlo así. Al punto, nos dicen nuestras fuentes, que así lo hemos verificado, que están pensando en trasladarlo a otra cárcel en una ala donde solamente hay personas investigadas por delitos de violación, para minimizar el riesgo que siga sufriendo agresiones, el riesgo incluso de las amenazas que existen en contra de este sujeto por lo que ocurre en los centros penitenciarios, una situación que no es nueva, que se ha dado. Sin embargo, donde se encuentra él, en San Sebastián, evidentemente hay pabellones con decenas
docenas, cientos de personas que están por una gran cantidad de delitos. Lo que pasa es que en este momento, por ese tipo de delitos, ocurren estas situaciones y ya le pasó a esta persona. Vamos a ver qué dicen los expertos de esos códigos que existen en todas las cárceles del mundo. Este tipo de delincuente o de presunto delincuente en particular debe de mantenerse siempre aislado del resto de la población carcelaria para evitar este tipo de cosas. Reitero, mucho privado de libertad se siente moralmente superior, considera que su delito es menor al delito de la persona que están golpeando y en realidad quien puede determinar eso son los tribunales de justicia. Sin embargo, para evitar esta fenomenología, lo ideal es que cada sospechoso por un delito de esta índole sea aislado o colocado con otros sospechosos culpables o en proceso de juzgamiento de delitos similares para evitar que las lesiones eviten que la persona llegue a juicio y se llegue a saber a ciencia cierta si la persona era culpable o no. Recordemos el principio de presunción de inocencia. Por más evidencia que exista, solamente una sentencia de un juez de la República puede determinar su culpabilidad o no, y no sus compañeros de celda. Él llega a la cárcel de San Sebastián sobre todo por estar en la condición de indiciado, de sospechoso, con 3 meses de prisión preventiva, pero debido a la situación de violencia que sufre ahí, están analizando llevarlo a otra cárcel que sería la de San Rafael de la Juela, La Reforma, en un ala donde solo existen privados de libertad, investigados, detenidos en prisión preventiva y condenados por delitos sexuales, como les decimos, para minimizar el riesgo de que sufra una agresión mayor, para minimizar el riesgo de amenazas, incluso de muerte, que ha recibido donde se encuentra por delitos tan graves como lo son abusos, violaciones y también grabaciones de violaciones a menores de edad. Fabián, muchísimas gracias por la información. Y viviendo en zonas remotas y poco habitadas, una banda dificultó que los agentes del OIJ dieran con ellos. Se trata de uno de los más violentos grupos dedicados a asaltar casas, pero también a robar ganado en Siquirres, en Guásimo y en Pocosí. Hernán Barrantes, usted nos tiene el detalle. Adelante. Melissa, estamos acá en Siquirres, muy cerca de donde se realizaron estos allanamientos, y como ustedes pueden ver atrás de mí, pues es una zona solitaria donde hay muy pocas viviendas, y esto era aprovechado por estos sujetos para ocultarse y evadir hacia las autoridades. Incluso no hay posibilidad de cámaras de vigilancia que ayudaran a las autoridades a identificarlos, y todo esto fue parte de lo que llevó o de los obstáculos que debieron superar los agentes judiciales. Estamos viendo imágenes del momento del inicio de los allanamientos esta mañana, donde se dio una situación particular. Al momento que llegan los agentes judiciales a allanar esta vivienda en una calle sin salida, muy cerca de la costa, el sujeto venía saliendo y ya se iba a retirar de su casa y se topa literalmente de frente con los agentes judiciales y así quedó detenido. Esto evitó que lograra fugarse. Igual situación sucedió con otros 3 hombres que fueron detenidos, quienes ya se encuentran a la orden del Ministerio Público. Uno de ellos fue detenido mientras se encontraba laborando en una plantación bananera muy cerca de la casa de habitación, y es allí donde fueron los agentes judiciales a buscarlo. Posteriormente allanaron su casa y se logró recabar muy importante evidencia que los vincula con el caso. Incluso se encontró una gran cantidad de dinero, también proyectiles de armas de fuego que eran utilizadas frecuentemente para cometer los asaltos, ya que esta organización se caracterizaba por eso, por ingresar de manera violenta a las viviendas, amordazar, agredir, mantener retenidos, atados de pies y manos a las víctimas, y en algunos casos se los llevaban, y también se reportan abusos sexuales a víctimas que estaban dentro de las viviendas, sobre todo mujeres jóvenes a quienes abusaban sexualmente estos sujetos durante los asaltos. Luego también se apoderaban de su objetivo principal, que eran los artículos de valor, vehículos y también el ganado. Uno de los casos relacionados con este grupo y que fueron detenidos 4 de sus integrantes se dio en mayo anterior en Guásimo, cuando se dio una persecución tras recibir una alerta a las autoridades del OIJ y de la Fuerza Pública. Los 3 hombres están descontando prisión preventiva, y el menor de 16 años que viajaba con ellos fue instalado en medidas cautelares y se lograron recuperar 20 reses. Es un grupo sumamente violento que era necesario sacar de las calles. Quienes se dedican a la crianza de ganado, ya sea en gran cantidad o en pocas,
son acosados por el temor de ser blanco de las bandas que se dedican a robar las reses. De enero a agosto, más de 1,000 cabezas de ganado fueron sustraídas. Las pérdidas representan un 30,8%. En el Caribe operaba una de las bandas más violentas. Parte de ella fue detenida tras una persecución por parte de la policía y el OIJ en mayo anterior. 3 adultos y un menor de 16 años. Se recuperaron 20 reses sustraídas minutos antes. Otra parte de la banda fue detenida este jueves mediante 4 allanamientos. La acción del OIJ de Siquirres tuvo lugar en la localidad de Imperio, situada a 1 hora del centro del cantón, en medio de potreros y bananales. Sin cámaras de seguridad, zonas donde el trabajo de los investigadores se complicó para poder dar seguimiento y desarrollar las técnicas de inteligencia que finalmente lograron superar y dar el golpe. Se logró la captura de 4 sospechosos, uno mientras laboraba en una bananera. Son de apellidos Mesa Salazar, Castillo Salmerón, Serrano Salmerón y Novoa Ramírez. Los allanamientos iniciaron a las 4 de la madrugada de este jueves. En uno de los sitios, a la llegada de los oficiales, el sospechoso se estaba disponiendo a marcharse del lugar. Literalmente se topó de frente con los agentes del OIJ en la puerta de su casa. No solo el ganado era el objetivo de los delincuentes detenidos. También asaltaban las casas, agredían a las víctimas, las amenazaban y ataban de pies y manos. En algunos casos abusaron de las mujeres presentes y se llevaban retenidos a algunas de las víctimas. Para los ganaderos es preocupante la situación del robo de animales. En el año 2022-2023 se tenía en promedio una cantidad de denuncias que rondaba los 800, 900 denuncias por año. Para el año 2024 esto disminuye a 581 denuncias. Esto es muy positivo. Y sobre todo para el año 2025 estamos esperando tener una tendencia inclusive a la baja, que estemos rondando las 500 denuncias por año. Instamos a la población a continuar con el apoyo al sector ganadero, denunciando en los diferentes medios que tiene el OIJ para realizarlo. Los sospechosos fueron pasados a Fiscalía y se espera solicitar prisión preventiva en su contra. Falta un 5.º sujeto por detener, quien está plenamente identificado, por lo que esperan ubicarlo en poco tiempo. Es importante mencionar que los sujetos no robaban solo grandes cantidades de ganado, sino también aquellas personas que tenían 1 o 2 reses en su casa. Todo esto para posteriormente llevarlo a subastas ganaderas donde las vendían y así legitimar dinero aparentemente procedente del narcotráfico, por lo que está también ampliándose la investigación a este otro delito. 12:43 y tal como nos lo adelantaba el director de bomberos, se confirma el fallecimiento de un hombre tras un incendio en un local comercial en Alajuela. Eric Meléndez nos tiene el detalle. Eric. Melissa, ¿qué tal? Buenas tardes. Información que está en desarrollo y que ahora está también investigando el cuerpo de bomberos y que ya hace unos minutos vamos a la señal totalmente en vivo. 12:43 de la tarde, llega el organismo de investigación judicial. Bueno, se confirma la víctima número 26, producto de un incendio acá en el centro de Alajuela. Para que ustedes tengan una idea, estamos ubicados cerca del centro comercial Plaza Real, a un costado al ingreso de Calle Ancha, en la provincia de Alajuela. Inicialmente se da el despacho a un incendio, pero bueno, es controlado por las personas afectadas. Sin embargo, minutos después se da y se confirma la muerte de una persona entre 20 y 25 años de edad. E incluso, bueno, hasta hora de la tarde ya se hace presente el organismo de investigación judicial, caso que está en investigación. Pero para que nos amplíe más sobre este caso, don Sergio Bolaños, del Cuerpo de Bomberos de acá de Alajuela, nos estaría ampliando. Don Sergio, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tal vez si nos comenta parte de la atención que están realizando a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Sí, buenas. Efectivamente, a nuestro despacho fue el diseño estructural. A nuestra llegada lo que encontramos fue un local comercial, presentó problemas de fuego. Fue controlado por personas acá de la calle con extintores. Nos indican que hay una persona en la parte interna. 2 muchachos ingresan, encuentran a la persona, la sacan y lo identificamos y logramos identificar que no tiene signos vitales y empezamos las maniobras. Posterior a eso ingresa personal paramédico de Cruz Roja y ya declara a la persona sin vida. Sergio, sabemos que bueno, es un local comercial donde utilizan diversos equipos para cocinar producto de las quemaduras. ¿Puede ser o qué podría haber generado la causa de la muerte? La causa está en investigación en este momento. Hay personal de ingeniería en investigación del Cuerpo de Bomberos
personal del OIJ están investigando las posibles causas. Don Sergio, ¿qué procede ahora? Sabemos que está en investigación, pero parte de la revisión que tiene esta estructura en conjunto con el OIJ, ¿sería así? Efectivamente, se revisan todas las instalaciones eléctricas, instalaciones de gas y se logra para determinar qué fue lo que pasó. Sergio, muchísimas gracias. Sergio Bolaños del Cuerpo de Bomberos, quien ha estado atendiendo. Bueno, y es que lamentablemente la cifra durante estos últimos años, incluso el registro del Cuerpo de Bomberos en los últimos 8 años, son 133 decesos producto de un incendio que incluso, bueno, ayer lo confirmamos aquí, lo llevamos a través de Noticias Repretel, la muerte de estas 3 pequeñitas de una mujer adulta, en este caso el más reciente acá en la provincia de Alajuela, que ahora está en investigación y sería parte también de la recolección de indicios, revisiones dentro de este local comercial y por supuesto también de este cuerpo que incluso queda en la acera Melisa, donde se le realizan las maniobras y por supuesto ahí es donde se estaría realizando el levantamiento del cuerpo por parte de la Policía Judicial. Por supuesto vamos a estar muy pendientes de la situación y de las cifras alarmantes que ahora el Cuerpo de Bomberos pide esa cautela en las viviendas también. 3 incendios importantes en menos de 24 horas y 5 fallecidos. Es alarmante realmente. Gracias, Eric. Y una niña fue rescatada tras caer al cauce del río Virilla para recuperar una plata perdida. Josué, adelante con la información. Y es que fueron minutos de tensión los que se vivieron acá en ese sector de la Carpio, específicamente cerca de la parada 1, en el cauce del río Virilla, cuando una niña de 11 años cayó al río luego de que se le cayera un dinero al cauce del río. Ella intentó recuperarlo, pero no lo logró. Fue en ese momento cuando le dio en apariencia un ataque epiléptico. Otra niña, también menor de edad, intentó auxiliarla, pero debido a su condición emocional, a la que tenía esta niña por el ataque epiléptico, no lo permitió y a la vez estaba gritando auxilio porque comenzó a ahogarse. Ellas fueron auxiliadas por 2 vecinas del lugar y esto fue lo que dijeron. Ese es el instante en el que la niña es auxiliada por varios vecinos, al otro lado del cauce del río Virilla, en el distrito de Ulloa, Heredia. Sin embargo, su casa está al lado de la Uruca, en la Carpio. Ana María estaba cerca del lugar cuando los gritos llamaron su atención y la alertaron de que algo estaba sucediendo. Y después la chiquita, la otra que estaba con ella, dijo que ella se tiró al río. Y ahí comenzó que tiró una plata al río ella y que se tiró al agua y le agarró como ataques y comenzó que se estaba ahogando y todo y corrimos yo y mi hermana a auxiliarla. Escuché unos gritos que pedían auxilio. Me fijé por la por la ventana de mi casa. Ya fue que miré a una chiquita pidiendo auxilio. Una estaba llamando auxilio y la otra estaba caída en el suelo. Otra menor intentó rescatarla cuando la niña gritaba, pidiendo auxilio, atrapada por la corriente, pero al inicio no fue fácil. Accionaba, estaba muy inconsciente, no nos hablaba, tratábamos de hablarle y no daba reacción de nada. Y le agarraba lo mismo, se calmaba un toque ella y comenzaba los ataques, está muchos ataques ella. Y comenzaba a morder a la chiquita que estaba con ella, que la salvó también. Y comenzó a morderla y comenzó a atacarla también, como a morderla. Esta estructura colgante fue construida por los propios vecinos para cruzar el río Virilla, entre la Carpio y Heredia, y fue clave en la emergencia. Por ahí los cuerpos de socorro lograron trasladarla. Ese es el momento en el que lograron pasarla desde el otro lado del río. Ella es epiléptica, reconocida, ha estado en tratamiento y demás. Entonces se aborda médicamente en el lugar con personal paramédico y hacemos el rescate y el traslado conforme al protocolo para estos casos. Pero la operación tampoco fue sencilla. Tuvieron que subir cerca de 100 escalones por alamedas estrechas para lograr sacarla del lugar. Y algunas cuerdas y una cuestión ahí para facilitar un poco la jalada. Ahí en el proceso de subida, ellos simplemente, los bomberos, Cruz Roja y policía que estamos haciendo la extracción en la canasta, pues ellos levantan el peso y con la cuerda vamos jalando y haciendo la fuerza hacia arriba. La niña fue trasladada en condición estable. Las labores de rescate tardaron 40 minutos. Tanto la madre como la niña provienen de un pueblo indígena, de un grupo indígena que se conoce como Misquito, que proviene del sector Caribe, de Nicaragua y de Honduras, por lo tanto no hablaban español. Afortunadamente los vecinos, como estaban en el sitio, pudieron comunicar todos los detalles a los cuerpos de emergencia para que pudieran rescatarlas. Afortunadamente ella está en condición estable en este momento, y digo afortunadamente porque la gran mayoría de accidentes acuáticos terminan con
accidentes fatales. Este año han fallecido 122 personas y solo 36 han sido trasladadas a los centros médicos en condición crítica y estable. Gracias a Dios está bien, Josué, muchas gracias, qué susto. Y a partir de este jueves se espera que las lluvias disminuyan en la mayoría del territorio nacional. ¿Será que ya vamos a tener tardes navideñas? Rachel Matamoros nos amplía. Es correcto, desde este jueves y en lo que resta de la semana vamos a estar con condiciones un poco más estables, tanto en el Valle Central como en distintas regiones de nuestro país, e incluso podrá estar generándose lluvias ocasionales en las montañas, de acuerdo a lo que prevé el Instituto Meteorológico Nacional. Es decir, si usted quiere salir con su familia durante esas tardes, pues posiblemente va a poder aprovechar esas tardes navideñas, ya que vamos a estar con condiciones más estables. ¿Pero qué dicen las autoridades? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información. Esas tardes navideñas están por llegar. El Instituto Meteorológico Nacional confirmó que a partir de este jueves, el país presentará condiciones atmosféricas mayormente estables, acompañadas de una disminución en la humedad. Debido a ello, las lluvias serán escasas y se concentrarán principalmente en las tierras altas del Pacífico Central y en las zonas montañosas del Valle Central. Esto va a traer consecuencia que al menos para este jueves tengamos una mañana que predomine con poca nubosidad en gran parte del país y cielo parcialmente nublado hacia regiones como por ejemplo la zona norte y el Caribe. Ya por la tarde la posibilidad de lluvia es bastante baja y muy dispersa en el territorio nacional. Asimismo, se prevén ráfagas de viento ocasionales cerca de las cordilleras, especialmente en el Pacífico Norte y el Valle Central. Los vientos se mantendrán entre ligeros y moderados. No obstante, a partir del viernes se espera un aumento gradual en su intensidad. No se descarta del todo la posibilidad de alguna lluvia de muy corta duración en la cordillera en la región del Valle Central. Como es característico en esta época del año, vamos a estar percibiendo ráfagas de viento de moderada intensidad, es decir, entre 20 a 40 kilómetros por hora, tanto en el Valle Central como cerca de la cordillera de Guanacaste en el Pacífico Norte. Por lo demás, ni en las costas del Pacífico ni en la costa del Caribe se esperan precipitaciones significativas para este día. En términos generales, el país se mantendrá el resto de la semana con cielos parcialmente nublados y condiciones estables en la mayoría del territorio nacional, aunque no se descartan lluvias ocasionales en zonas montañosas de la vertiente caribeña. Bueno, y además también se prevén ráfagas de viento que estarían generándose entre los 20 y 40 kilómetros por hora, y además también se prevé que esté ingresando a nuestro país un empuje frío por semana, que los empujes fríos usualmente traen consigo humedad a nuestro país y es lo que ocasiona pues esas tardes lluviosas, pero por lo menos por esta semana vamos a estar con estas condiciones más estables. Continuamos con más de Noticias Repretel, 1:00 p.m. y 6 puntos donde se almacenaba combustible fue lo que encontraron los perros adiestrados en la escena donde lamentablemente murieron 3 menores, 3 niñas y una joven, esto en Quesada, Durán. Gustavo Díaz se encuentra en el lugar y nos trae la información. Muy bien, usted lo dice, Melissa, hace solo instantes ya se marchó el cuerpo de bomberos de realizar la investigación o de recopilar algunos datos y también los expertos del OIJ con los perros adiestrados. Ellos ubican 6 puntos en donde hay material de combustión. Quiere decir que son 6 puntos en donde se propicia todavía más el fuego para que se extienda durante la casa. Para esta segunda intervención yo quería a ustedes mostrarles este altar que prácticamente han elaborado algunos vecinos. Alejandra Araya está aquí conmigo y ella es parte artífice de lo que significa esta manta blanca, estos globitos y ya estas rositas blancas que han trasladado algunas personas a este lugar que fue donde ayer lamentablemente la pequeña Valentina de 6 años y las hermanitas Ashley y Allison de 9 y de 11 años perecieron en este incendio
tan lamentable junto a su niñera Catherine Martínez Amador, de 22 años, y quien sería familiar del dueño de esta propiedad, papá de Valentina. De hecho, que estoy con Alejandra Araya. Alejandra, esto significa, y ustedes lo colocaron desde ayer en horas de la noche, un altar ante la muerte de estos angelitos que lamentablemente no pudieron salir. Significa la unión de los vecinos, significa el apoyo que en este momento necesita toda la familia. Principalmente esto fue una idea de mi hermana. Se realizó, ¿verdad? Porque somos mamás, ¿verdad? Primero la impotencia tanto de los vecinos como del cuerpo de bomberos que no se pudieron salvar a esas niñas. Fueron muchas personas llorando por esas vidas porque eran niñas que no han vivido, que no se sabían defender, ¿verdad? Porque tal vez si ellas hubieran estado grandes hubieran buscado una salida, ¿verdad? Entonces fue un bonito gesto que tuvo mi hermana para representarle a la familia que a pesar de que tenía poco tiempo de estar acá, que los acompañamos en el dolor, ¿verdad? Que estamos aquí para cualquier cosa y que compartimos ese sentimiento de angustia, de dolor, de perder tantas vidas, ¿verdad? Porque fueron vidas, no fueron cosas materiales. Alejandra, así como ustedes parte de este homenaje, ayer le correspondió vivir algo muy duro, y es que usted fue directamente la que le dio el apoyo moral instantáneo a la madre de las niñas cuando ella llega y se da cuenta de lo que está sucediendo, Alejandra. Sí, ella estaba descontrolada, ¿verdad? Y ella no podía saber, ¿verdad? Pero la trataron de controlar. Como ya no se podía hacer nada, lo más que se podía hacer es darles apoyo, ¿verdad? Entonces yo me traje, no sé si era la hija o el hijo, porque era un matrimonio, y no sabemos, yo creo que es el hijo. Entonces me los traje y les di agüita para que se calmaran y todo, pero le dijeron, ya las encontramos, pero lamentablemente las encontraron ya quemaditas, ¿verdad? Entonces fue muchos vecinos estábamos colapsados. De hecho, hoy no queríamos ir a trabajar, no tenemos cabeza para pensar, estamos tristes, estamos con los ojos hinchados de tanto llorar, de pensar, porque saber que todos nosotros acá somos vecinos de 40 a 50 años, ¿verdad? Mis papás, yo tengo 36 y desde que nací he vivido acá, ¿verdad? Saber que en un segundo usted puede perder su vivienda, que puede perder su familia, puede perder su negocio. Una persona, doña Milena, una persona trabajadora, se veía que trabajaba por lo que querían lograr, ¿verdad? Entonces es esa nostalgia de ver una persona educada, una persona centrada, que estaba trabajando por darles un futuro, ¿verdad?, a su familia, y ver lo que pasó. Entonces, y es que ellos, Alejandra, tenían poco tiempo, pocas semanas de estar acá. Sí, poco tiempo, eran como, dicen 3 meses, ¿verdad?, pero yo no puedo calcular la fecha, pero sí tenían muy poquito, porque antes era como un asilo de ancianos. Alejandra, estas rosas, ¿quién las ha traído? Desde anoche las trajeron. ¿Anturio son estos? Ajá. ¿También? Estas, digámosle, nosotros hicimos lo que fue las bombas y las rositas de papel porque todavía no nos dejaban poder ingresar nada porque estaban las investigaciones y todo. Entonces ya después de las 7 de la noche nos dejaron poner algo, pero esas rosas y los tulipanes y todo los han traído, ¿verdad?, viendo el homenaje como para decir, también aquí estamos y vamos a ser presentes, ¿verdad? Gracias, Alejandra, por esta información y también por esto que nos ha brindado, también que para nosotros es sumamente importante. De hecho, que quiero a continuación poder mostrarles a ustedes esta pantalla y este gráfico, porque escuchen, este ha sido el año desde hace 10 años en donde más menores mueren, y vamos a hacer una recopilación. En el año 2014, de 15 víctimas mortales en incendios, 6 fueron niños. En el 2015 hubo 12 víctimas, no se registraron niños. En el 2016, 17 víctimas y de ellos 5
que fueron completamente menores de edad. En el 2017 fueron 15 los fallecidos, 4 de ellos menores de edad. En el 2018 de 31 muertos, 3 fueron menores. En el 2019 de 15 fallecidos, 3 fueron menores, mientras que en el 2020 de 14, 2 fueron menores. En el 2021 fueron 15 víctimas, en el 2022 fueron 8, en 2023 9 y de allí en el 2024 15 víctimas, de ellos 2 menores y ahora 25 víctimas, escuchen ustedes, y de ellos 6 menores de edad. Don Guillermo Guave es otro de los vecinos cercanos que incluso se vio afectado y que de esta manera también nos expresa el dolor que vive la familia. Lo que más me ha impactado es la muerte de las niñas. Lo material se repone, pero eso no tiene precio y nos duele a todos, aunque no sea familia. Nos duele a todos y estamos tratando de arreglar en cuanto a lo que se puede arreglar, ¿verdad? Pero esas cosas sí, eso no tiene precio, es un valor invalorable, es algo que de verdad... Ya hoy es una mañana completamente gris para todos. Sí, pero hay que empezar de nuevo. Ahí estamos chaneando todo el daño que causó, aunque tuvimos suerte, porque para la magnitud del problema topamos con suerte, es poco lo que nos tocó. Aquí todos los vecinos se enfocaron a ayudar, se esmeraron para que el fuego no se propagara, e intentar sacar a las niñas y a la muchacha, aunque al final no se pudo. Todo el mundo cooperó, es un barrio, yo quedé sorprendido de ver el apoyo de parte de toda la vecindad. Fue algo que no tiene precio. Uno valora en esos momentos críticos, uno valora la ayuda de los vecinos. Es que atrás hay campo, lo que pasa es que yo digo que como que les faltó algo, como yo tiré esto ahí por las verjas y por lo menos aunque se quiebre no se quema, porque atrás hay salida. Esta es una propiedad recta. Para muchos vecinos en este momento están ya realizando labores de poder restablecer, en este caso, los daños que ocasionó el incendio. Para la familia de estas menores, en este momento se concentran en el complejo forense, en donde les realizan análisis respectivos. Catherine Martínez Amador, 22 años, la niñera. Valentina, de 6 años, la pequeñita que vivía junto a sus papás acá. Y Ashley y Allison, de 9 y 11 años, las dos amiguitas de Valentina, vecinas de Desamparados, que perecieron cuando estaban de visita en este hogar. Melissa, una tragedia para todo este barrio acá en Quesada, Durán. Muy, muy doloroso, Gustavo, definitivamente. Muchas gracias por toda la información. Y unidades especiales del Ministerio de Seguridad Pública realizan en este momento sobrevuelos con helicópteros en el sector de Cruzitas, en San Carlos, en medio del operativo para controlar la minería ilegal. Fabián Mesa, adelante con los detalles. Melissa, tenemos las imágenes del trabajo que está ocurriendo en este momento en la zona norte de nuestro país, Finca Vivoyet, en Cruzitas, Cutris de San Carlos, como usted lo menciona muy bien. Estamos hablando de que el servicio de vigilancia aérea se encuentra sobrevolando con los helicópteros precisamente para ir identificando cuáles son los puntos en los cuales precisamente se encuentran la extracción ilegal que hacen extranjeros de toneladas de oro todos los meses en nuestro país. Conversamos también con el ministro de Seguridad, que estuvo presente en estas operaciones por parte de las unidades especiales del Ministerio de Seguridad Pública, y él nos contaba que se trata de una zona sumamente vasta. Escuche bien, son 900 hectáreas de terreno, Finca Vivoyet. Precisamente hay un cerro específico que se llama el Cerro Fortuna, que es donde se encuentran la mayor cantidad de túneles, y ya han contabilizado 104 de ellos que en las últimas semanas, por medio de explosivos, han tratado de destruir. Sin embargo, en este momento el operativo se está dando no solamente en tierra, donde está Policía de Fronteras, donde está la Policía de Migración y también oficiales de la Fuerza Pública, sino también, como lo vemos en estas imágenes, con estos recorridos, sobrevuelos que se encuentran realizando los pilotos
de la sección de vigilancia aérea para determinar si hay otros espacios de la mina en los cuales también hay grupos de extranjeros sacando de forma ilegal este material. Estamos hablando de que son cifras multimillonarias por mes lo que están sacando de ahí, y como les estamos contando, este vuelo logra que usted también pueda observar el lugar donde ocurren los extracción ilegal, pero no solamente eso, la cantidad de kilómetros cuadrados de tierra que representa, que significa este territorio en el cual la fuerza pública está tratando de controlar. ¿Por qué? Bueno, es que son 900 hectáreas, es un lugar sumamente agreste, sumamente complicado de llegar, y es prácticamente una lucha del gato y el ratón lo que están haciendo los efectivos de fuerza pública. Están trabajando con drones, pero la mañana de hoy y en este momento se encuentran realizando los sobrevuelos. La impresión del ministro de Seguridad se la contamos a continuación. El sobrevuelo nos ha permitido apreciar las 900 hectáreas en que se da la extracción de oro ilegal en la zona de Cruzitas. Si bien hay un punto fundamental que es el Cerro Fortuna, también se han detectado más de 104 túneles que han sido destruidos por la policía mediante el uso de explosivos, y eso lo estamos haciendo no solo en el Cerro Fortuna, sino en esas 900 hectáreas sobre las cuales se da este proceso de extracción de oro. Importante la acción de fuerza pública, tanto diurna como nocturna, el apoyo de drones que nos permiten también operar de noche y detectar presencias irregulares en este sector. Un equipo de Noticias Repretel estuvo presente en este sobrevuelo, fue quien captó las imágenes para traérselos a todos ustedes y que tengan un panorama de lo que significa este vasto territorio, este vasto terreno en Cruzitas de Cutri y de San Carlos. Pero además de esto, el trabajo que se hace en tierra, por aire, con drones, mapeando los lugares donde puede existir la extracción de oro. En este momento también están inaugurando una delegación policial en Santa Rosa de Pocosol, precisamente que es una de las zonas habitadas más cercas a la mina, para que la fuerza pública también tenga acompañamiento policial a partir de esta nueva infraestructura que el día de hoy inauguran y que más adelante también tendremos detalles. Sin embargo, los sobrevuelos se han presentado desde la mañana y se extenderán también hasta horas de la tarde. Muchísimas gracias, Fabián, por toda la información. En otros temas, ahora sí, cuídese mucho, revise dónde se parquea, que no le quiten las placas y mucho menos le decomisen el vehículo, porque COSEBI cierra este viernes y abre hasta el próximo año, específicamente el 5 de enero. Laura Solórzano nos tiene el detalle. Sí, correcto. Bueno, mucha atención a todos los conductores. Ya les estamos dando la alerta de que este viernes 19 de diciembre, pues COSEBI ya cierra sus puertas a las 3:30 de la tarde y las vuelve a abrir, adivinen, hasta el 5 de enero. Entonces es importante evitar algunas de las irregularidades, como cuáles. Bueno, estacionarse en línea amarilla, porque ahí ya es fijo de que nos quitan las placas, y también algunas otras imprudencias que realmente, como la conducción en estado de ebriedad, eso es quitar por completo el vehículo, dependiendo del tipo que sea analizado por la Policía de Tránsito. Entonces sí, mejor no nos la juguemos. Y es importante este dato. Nos dice el director del COSEBI que el 5 ya pues estaría iniciando todo el trámite, por ejemplo, también de impugnaciones de multas, de reclamos, de recuperación de placas y de vehículos, pero no significa que es que el 5 ya las van a tener, no, empieza apenas el trámite, ¿verdad? Y es en línea, entonces no es que el 5 ya van a obtener la cita. No, se toma su tiempo para ver cuándo habría espacio disponible en línea. Veamos la siguiente información. Siempre se debe respetar la ley de tránsito, pero con más razón deben evitarse conductas que impliquen el decomiso del vehículo o de las placas días antes y durante el receso de fin y de principio de año, ya que la devolución de estos quedaría para enero del 2026. Esta situación se debe a que el Consejo de Seguridad Vial cerrará sus servicios a partir de las 3:30 de la tarde de este viernes 19 de diciembre en las oficinas de atención al usuario y retornará a sus deberes a las 7 de la mañana del lunes 5
5 de enero. Recuerde que son 3 días que tiene el oficial, entonces el oficial tiene 3 días de donde esté para ir a dejarlas, 2 días para gestionar nosotros a lo interno, pongámosle 5 días para que la gente esté certera. Lo otro importante, repito, sacar cita. Obviamente dejemos claro algo, el proceso de citas está ya registrado para que haya gran demanda, sin embargo no podemos darle un cupo mayor porque tenemos un periodo de atención de 7:30 o de 7 de la mañana, dependiendo del lugar donde estemos, hasta las 3 de la tarde. Estacionarse en zona prohibida, la segunda conducta más sancionada por la Policía de Tránsito, puede implicar el decomiso del vehículo o de placas. Conducir con permiso temporal de manejo, pero sin un acompañante con licencia, o sin ese acompañante, así como brindar servicio ilegal de transporte implica el retiro de placas también. Por otro lado, conducir bajo los efectos del alcohol, algo habitual en esta época, a más de 150 kilómetros por hora también, y sin licencia, son otros de los casos en los que se retiene el vehículo. Nosotros tenemos un convenio con Correos de Costa Rica que le envía también las placas. Entonces eso es importantísimo para que sepan de que también, si usted está largo, porque también andamos paseando, y hablemoslo como es. Puede ser que usted ande ya en Pérez y León, puede ser que ande en Limón por Puerto Viejo, puede ser que ande en Guanacaste, y para que no tenga que ir hasta allá, puede acudir a Correos de Costa Rica que le envía su placa. El plazo de 10 días hábiles para impugnar o pagar con descuento las multas se extenderá incluso hasta el viernes 16 de enero. Si las boletas son confeccionadas por la Policía de Tránsito ese último día de labores del COSEBI. Hay que portarse bien, ¿verdad? Porque imagínense que hasta el 5 de enero todo el mundo sin placas o algún problema. Definitivamente yo creo que hay que tomar en cuenta y aplicar la ley, pues. ¿Y usted qué trámite viene? Vengo a retirar unas placas también, tengo que ir todavía al registro. Bueno, ¿se salvó? Sí, apenas, con chalcacho, como todos los ticos. Además, a los conductores que se les decomise el vehículo deberían pagar por cada día de custodia el costo del acarreo del vehículo al plantel. Los montos por pagar en el caso del acarreo del vehículo decomisado son de 7.622 colones por los primeros 6 kilómetros o menos y de 1.270 colones por cada kilómetro adicional o su fracción. Trámite en línea a partir del 5 de enero, eso es un dato importantísimo que todo conductor que le hacen una multa durante todo este periodo festivo, le quitan las placas de su vehículo o el vehículo como tal, pues tiene que hacer también importante el pago del acarreo, eso por el decomiso del vehículo, o también de impugnaciones o incluso alguna multa, así que mejor no nos la jugamos. Gracias, Laura. Y en las maternidades de los hospitales públicos faltan médicos para atender los bebés recién nacidos. La Caja presentó un plan para poder formar neonatólogos. Tracy Morales nos amplía. Efectivamente, y vea qué preocupante, porque en este momento faltan neonatólogos en los hospitales de la Caja para poder atender a los recién nacidos. Inclusive también se están presentando partos más complejos. Hay una mayor demanda de estos servicios y es por eso que la Caja anunció un convenio para precisamente aumentar la formación de médicos especialistas en neonatología. Veamos. Solo en el servicio de maternidad del Hospital de la Mujer, La Carit, atienden al año 3.500 partos, pero la falta de neonatólogos complica la atención de los bebés recién nacidos, no solo en este hospital, sino en todo el país. Tenemos una crisis de especialistas en neonatología, sí la tenemos, pero justamente la gerencia y los hospitales y los mismos compañeros de neonatología han ayudado a crear planes de contingencia para poder paliar un poco ese problema. Según datos de la Caja, hay 50 médicos neonatólogos activos, pero se han presentado 7 renuncias de doctores de esta especialidad y hay un faltante de 25 más para atender la demanda en este servicio. Para hacerle frente a esta crisis, la Caja estableció un plan que permitirá la formación de nuevos especialistas en neonatología. El convenio es con la UCIMED, que permitirá que cualquier profesional en pediatría, independientemente de la universidad en la que se graduó, pueda optar por la beca para especializarse en neonatología. Vamos a ofrecer becas completas a los pediatras que quieran participar en el concurso de selección para
neonatología en el próximo periodo. Realmente es parte de nuestro programa de becas de la universidad, porque creemos que con esto vamos a reforzar al equipo, ¿verdad? Vamos a reforzar a la gente que trabaja y a apoyar la solución de un problema país. Aunque el índice de natalidad disminuyó en el país, hay partos más complejos. Sale cuidados intensivos, tiene que ir a otra área que también es de complejidad, no tanta, pero es de complejidad. Y así van pasando por un proceso hasta que egresan. Entonces es un proceso complejo, es un proceso caro, es un proceso donde la inversión es importante. Una pasada de visita de un bebé en la unidad de cuidados intensivos puede durar entre 2 y 3 horas por cada bebé, porque el médico, además de pasar visita, revisar todo, tiene que hacer los procedimientos. Y los procedimientos, para que ustedes tengan claro, es, por ejemplo, poner una sonda torácica en un bebé que pesa 700 gramos. También, de manera general, el próximo año se busca abrir más de 400 nuevas plazas para la formación de doctores especialistas a nivel país. Y como lo observamos en la información, en este momento hay 50 médicos activos en los diferentes hospitales de La Caja, en las 12 unidades de servicios de neonatología que tienen los hospitales, pero también en el último periodo se han registrado 7 salidas. Esto significa que la brecha de médicos especialistas en neonatología es de 25 doctores. Muchísimas gracias, Tracy. Y más de 3.000 pacientes fueron atendidos producto de accidentes de tránsito este año. El caso más reciente dejó 2 motociclistas graves producto de una colisión. Eric Meléndez, regresamos con usted. Melissa, y es que todo quedó registrado en una de las cámaras de seguridad de una vivienda. Nos vamos muy cerca de la rotonda que comunica al Coyol con la ruta 27, otros puntos de Alajuela, y este es el momento justo. Vemos el video cuando estos 2 motociclistas colisionan frontalmente. La razón, uno de ellos que venía en sentido Coyol hacia la rotonda, pasando muy cerca de la estación de Decra, se brinca el alto. Esto genera que el otro conductor, que ya había salido de la rotonda y que se dirigía hacia la zona franca, para que ustedes tengan una idea, y vire a la izquierda, choquen frontalmente esta colisión, y pese a lo aparatosa, como usted lo ve en imágenes, estas 2 personas sobreviven, son atendidas por Cruz Roja costarricenses y llevadas en un estado muy crítico hasta el Hospital San Rafael de Alajuela. Según se nos indica por parte de Cruz Roja costarricense, son pacientes entre los 20 y 30 años de edad, y producto de esta colisión presentaban serias lesiones, principalmente en sus extremidades y también en el tórax. Usted ve parte de las imprudencias que lo ha señalado muchas veces la policía de tránsito como una de las causantes que ahora deja a estos 2 hombres en un estado muy delicado en el hospital de Alajuela, acá donde estamos. Hoy, al ser aproximadamente las 7:15 de la mañana, la Cruz Roja costarricense recibe información de una colisión entre 2 motocicletas, esto en el sector de El Coyol, en Alajuela. De inmediato se envían 2 unidades de ambulancia al lugar y se determina que hay 2 hombres adultos con lesiones de consideración y ambos son catalogados en condición crítica. Ambos son trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela. La escena queda a cargo de las autoridades de tránsito. Es un cruce muy complicado para los conductores, incluso así nos lo decían muchas de las personas que están en este lugar, ya que se unen varios puntos para poder llegar hasta la rotonda. En muchos de los casos la desesperación parte también de no prestar atención al señalamiento vertical, y en otros puntos donde definitivamente no hay parte de este señalamiento es lo que está generando y constantemente accidentes en este sector del Coyol de Alajuela. Hablamos con uno de los testigos que estaba a eso de las 7 de la mañana, como de costumbre en este lugar. El fuerte golpe fue lo que hizo que volviera a ver y por supuesto intentara socorrer a estos 2 motociclistas. Porque en realidad es una calle muy transitada, muchos trailers, mucha presa, mucho problema y mala demarcación. Y vemos que impera la ley del más fuerte, ¿verdad? Para poder pasar también. También. Sí, por eso es que en muchas ocasiones hay muchas discusiones, tal por cual, que usted tiene el alto, yo no lo vi. Sí, en realidad, como te dije antes, demarcar bien a esa acción es lo que yo pienso que deben hacer.
Incluso, bueno, vamos a repasar parte de las estadísticas que tiene a la fecha Cruz Roja Costarricense en cuanto a los traslados debido a los accidentes de tránsito en un estado muy crítico a clínicas y hospitales. 3.056 específicamente, Melissa, y personas fallecidas en el lugar de la escena, 520. Ya el reporte de la Policía de Tránsito es mayor, más de 530, debido a las personas que fallecen en los centros médicos. Una situación compleja que incluso también a nivel del Instituto Nacional de Seguros representan los accidentes de tránsito cerca del 60% de las atenciones, y que incluso son personas muy jóvenes, lamentablemente, las que siguen presentando estos accidentes en carretera, entre 20 y 40 años de edad, en una edad productiva, y que además son las lesiones en extremidades superiores e inferiores las que más están dejando secuelas de por vida. En lo que va del 2025 ha presentado más de 45,000 pacientes atendidos por el seguro obligatorio de automóviles. De estos pacientes, el 60% de ellos han sido motociclistas. Esto da más de 150,000 consultas en el año. Los motociclistas que generalmente se ven afectados son hombres jóvenes de entre los 20 y los 30 años. Estos motociclistas, por estar más expuestos, sufren lesiones generalmente en las extremidades, pero también lesiones de alta velocidad en el tórax y en la cabeza. Hacemos un llamado a la prevención para evitar accidentes, sobre todo al final del año. Según el INS, cada 20 minutos se están atendiendo un paciente producto de un accidente de tránsito, donde los motociclistas lideran principalmente estas estadísticas, y que incluso durante esta semana son ya cerca de 5 los decesos productos de percances en carretera. Atenciones que por imprudencia se han dado en múltiples ocasiones y que incluso se suman también a ese exceso de velocidad, como en el caso de acá del Coyol de Alajuela, donde el exceso de velocidad, no haber respetado la señal de alto, fueron factores vitales para generar este accidente. Sí, lamentablemente el 56% de los fallecidos de los que llevamos al corte de noviembre son motociclistas, lamentablemente. Entonces hacemos un llamado también para estos conductores que respeten el señalamiento vial, que respeten el límite de velocidad y que se abstengan de hacer imprudencias, porque eso les puede costar la vida. También tenemos muchos conductores de motocicleta que están haciendo imprudencias y que también invaden el carril contrario, y generalmente el motorizado, una colisión entre un vehículo y un motorizado, el que lleva la peor parte es el motorizado, y cuando eso sucede, el motorizado pierde la vida. Esta semana hemos tenido alrededor de 3 o 4 motorizados que han perdido la vida, que han colisionado con vehículos. Cierro con un dato preocupante, que es la estadística que tiene Cruz Roja Costarricense. De los 3.056 traslados que contabiliza la Benemérita, 1.998 fueron por una colisión. Y si lo vemos ahora en muertes, de las 520 que reporta la Cruz Roja Costarricense, 326 fueron producto de estas colisiones. En el caso de Alajuela, colisión frontal, por dicha no cobra la vida de estos 2 motociclistas. Sin embargo, bueno, parte de las lesiones que ahora también están atendiendo tanto la Benemérita como el Instituto Nacional de Seguros sigue en aumento. Incluso también parte de esos datos que tiene el INS es que son casi 4,000 los casos en aumento. Si lo comparamos al año 2024, que han registrado parte de estas atenciones, y que incluso siguen siendo este tipo de vehículos los que más generan atenciones en el país. Muchísimas gracias, Eric. Y un 15% de los consumidores están un poco dudosos de cómo pueda estar su economía en el próximo año. Génesis Castillo nos amplía. Así es, y hay que recordar que en los últimos años los aumentos salariales que se han hecho han sido bastante bajos, y esto ha generado que los trabajadores estén un poco dudosos de la economía para el 2026. Pero justamente la Universidad de Costa Rica realizó una encuesta en donde entrevistó a varios consumidores, y esto es lo que arrojaron los resultados.
Para el 2026, los trabajadores tendrán un ajuste salarial del 1,63%, por lo que un 37,5% de los encuestados aseguran estar optimistas de la economía, un 13,5% pesimistas y la gran mayoría están indecisos. Así lo revela la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver cómo reacciona el año, ¿verdad? Igual, seguir trabajando y echar para adelante, ¿verdad? Eso es lo único, y la salud para todo Costa Rica. Hay que recordar que en los últimos trimestres de cada año, la confianza de los consumidores suele aumentar. Esto debido a los descuentos típicos de la época y también el pago de aguinaldos. En estos tiempos sí, la verdad, con el alquiler, los estudios, los gastos, todo eso. La cuesta de enero, hay que organizarse muy bien para no estar teniendo desfalcos y todo eso, la verdad. Además, un 22% de la población trabajadora cree que enfrentará una situación negativa para 2026. No creen que sus salarios mejoren. Bueno, el próximo año lo veo positivo. Esperemos que así lo demuestren las cifras que el presidente lo mostró ahora. Esperemos que todo salga bien y que el progreso siga. Hay más turismo, se rebaja el petróleo, la gasolina. Específicamente, un 15% están dudosos de si sus ingresos aumentarán o no el próximo año. Entre los grupos que están más positivos, destacan las mujeres y también las personas menores a los 35 años. Y también parte de los datos que revela la Universidad de Costa Rica es que un 15% de los consumidores aseguran que están un poco dudosos de si sus ingresos van a mejorar o no de cara al 2026. Eso sí, hay que mencionar que para el próximo año se espera estabilidad en el tipo de cambio y también en el precio de los combustibles. Continuamos con más de Noticias Repretel. Y un camión de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz derribó una aguja en las cercanías de Barrio La California. Así quedó la aguja del tren en Barrio La California, luego de que un camión de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz le pasara por encima. Fuerza y Luz aseguró que asumirá el costo de este daño. Sin embargo, otros golpes a la infraestructura deben ser cubiertos por COSEBI, ya que muchos conductores se dan a la fuga. En este otro caso, ocurrido en Santo Domingo de Heredia, una imprudencia de un tráiler partió en dos la barrera. Así es como se va del lugar y segundos después pasó el tren. Y entonces sí, muchos son por accidentes, porque la gente no respeta y los quiebra, por vandalismo, y en algunos casos también se da porque el equipo falla. En otros casos se da el vandalismo y las barreras se quedan pegadas, o suben y bajan aunque no pase el tren, como ocurrió hace unos días en Pavas. Si hay algo que no está funcionando bien en el sistema, él se va a una secuencia de emergencia. Ya puede ser de que se trataron de robar un cable, muchas veces se da que los carros se suben en la vía y quiebran el pedal detector. Entonces el sistema lo que dice es, aquí tengo un problema porque no tengo la señal, o me entraron tantos ejes pero no me salieron porque no detecté la salida. Entonces, por seguridad, él se va a una secuencia de emergencia. Este año se han dado 558 daños en barreras ferroviarias, la gran mayoría por parte de conductores. Solo reponerlas cuesta $212,000. COSEBI asume los costos, porque para ellos resulta más barato hacerlo de esta manera que iniciar procesos judiciales. Caso distinto es con Incofer. La institución mantiene 17 procesos judiciales abiertos por colisiones contra trenes que han provocado daños severos a las unidades, como el ocurrido hace un mes en Tibás. En total buscan recuperar $230,000. Al tratarse de menos casos, los montos reclamados varían entre $2,000 y $91,000 por choque.